Directo al punto, un programa de análisis, entrevistas y la participación del público. Su moderadora, la periodista Adaitza Cortés. Muy buenas tardes a todos los amigos de su programa Directo al Punto. Les saluda Adaitza Cortés y usted está por la cadena Guapa Radio, La Poderosa, a través de sus 2 emisoras, 6 AM, 6 FM. También los que nos están viendo a través del canal digital guaparadiopr.com, por internet, igualmente por la aplicación celular Guapa Radio, y los que están entrando ahora a la página de Facebook Live Directo al Punto PR. Luis Lajara, saludo. Mira, te quiero escuchar. Di hola. Saludos. Espero que estés bien. Nos va a estar acompañando estas 2 horas por aquí y ustedes saben que hoy es viernes, hoy es el panel de Estadidad versus Independencia de cara al 3 de noviembre, ¿verdad? Al referéndum y a las elecciones generales. Y también es el panel de Directo a la Economía, que hoy la gobernadora anunció lo que sería la nueva orden ejecutiva a partir de mañana sábado, así que de todo eso vamos a estar hablando. Bienvenido, doctor Luis Roberto Piñeiro. Un saludo a todos, a Adaitza y el licenciado Joel y a toda la gente que nos escucha aquí por Guapa Radio. Encantado de estar nuevamente compartiendo con ustedes. Claro que sí, representando al Partido Independentista Puertorriqueño y a la Independencia, y vamos con el Partido Nuevo Progresista y representando la estadidad, licenciado Joel Salgado, bienvenido. Muy buenas tardes a Luis Roberto, a ti, a Adaitza, a los radioescuchas. Muchas gracias por esta oportunidad nuevamente de exponer nuestros puntos en lo que está ocurriendo en relación al estatus y otros aspectos de Puerto Rico. Ustedes son los más queridos y los más odiados en este momento porque están defendiendo dos posturas que están exacerbando los ánimos. Uno ve los comentarios y entonces obviamente ambos grupos defienden de una forma bien férrea, ¿no? Su postura. Así que es bien interesante escucharlo. Hay un rally este domingo para respaldar la candidatura de Donald Trump. Y precisamente Donald Trump hoy estaba respaldando a un candidato republicano que la comisionada residente decidió respaldar a otro del partido contrario, demócrata. Y así las cosas. Por un lado hay un grupo que dice, a mí no me importa lo que está pasando en Estados Unidos, la política nacional, ellos allá y nosotros acá. Pero resulta que muchos de estos movimientos que se hacen ahora en este momento político, luego se pasa factura a Puerto Rico y a las decisiones que se toman aquí. Así que nada, a mí me gustaría una reacción porque también quisiera la opinión de ustedes de las encuestas que salieron toda esta semana en un periódico de la capital. Comenzamos con Luis Roberto Piñeiro. Bueno, específicamente, si vamos a tocar el tema de los endosos que se han estado difundiendo, me parece a mí que parte de la estrategia que ha utilizado la todavía comisionada residente más bien va al concepto específico de que el mismo presidente Trump ha rechazado el concepto de considerar la estadidad para Puerto Rico, ha hecho unas expresiones fuertes en un momento dado, así lo han hecho otras personas dentro del Partido Republicano de un nivel bastante elevado. No se trata de unas personas que están en posiciones bajas dentro de la estructura política, no solamente del gobierno de Estados Unidos, sino del mismo Partido Republicano, y que eso ha hecho que ella respalde entonces a una persona que ha hecho unas expresiones de otra manera, apoyando la estadidad, que es lo que ella busca, ¿verdad? O por lo menos lo que alega buscar. Y yo creo que eso es lo que parte del problema que va a estar teniendo, que el Partido Demócrata, en aras de buscar ese respaldo de la comunidad puertorriqueña dentro de Estados Unidos, ha asumido esa postura mucho más abierta que el Partido Republicano. Lo interesante del caso es que todos sabemos que estos son habladurías y que a través de cuatrenio tras cuatrenio, tanto republicanos como demócratas le hacen las promesas que necesitan escuchar las personas que le buscan el dinero en las campañas políticas en un momento dado, pero que a la hora de los mameyes eso se hace pues nada, absolutamente nada, sal y agua. Y las personas han tenido la oportunidad de llegar al poder, tomar unas decisiones, empujar unas situaciones en favor de
en favor de lo que ellos presumen, ¿verdad?, de la estadidad, pero por lo menos sí empujaran a la definición de estatus, pero ni siquiera hacen eso. Es decir, que estas son meras palabrerías que se utilizan en momentos de campaña y que todos sabemos que no hay un interés real de parte de las personas cuando están en las posiciones que pueden tomar las decisiones para hacer algún cambio. No lo hacen, solamente hacen estos comentarios públicos en época preeleccionaria y que en el momento en que pueden hacer algo, pues no lo hacen. La decisión, si es correcta o no, pues le corresponderá a Jennifer González y su equipo de campaña, y eso es una situación que pues los estadistas tendrán que cuestionarse, ¿verdad? En cuanto a nosotros, pues encantadísimos de que estas situaciones ocurran entre republicanos y demócratas, porque evidencian una vez más que solamente buscan a las comunidades puertorriqueñas para recaudar dinero, o cuando vienen aquí, inclusive se comen un sándwichito en casata, que se reúnen con cualquier persona solamente para llevarse una buena tajada económica. Pero pues no es la primera vez, no es la última. Yo recuerdo desde niño, aquí han venido muchísimos candidatos en época eleccionaria y hacen siempre lo mismo. Y pasan los años y no hay ningún tipo de cambio de postura o de cambio de estructura para hacer algo y de alguna manera empezar a tocar el tema del estatus de Puerto Rico. Es más, cada vez que le ha llegado al Congreso algún documento donde se trate de amarrar lo que se vaya a hacer en Puerto Rico con que el Congreso tenga que hacer algo y se pone la palabra estadidad, rápidamente se cae el planteamiento, porque esa es la píldora venenosa que siempre se utiliza para que se caiga cualquier sistema que pueda ser avalado en el Congreso. Está más claro que nunca. Nosotros estamos convencidos de que de parte de Estados Unidos nunca ha habido un interés genuino para que eso ocurra, y en este próximo ciclo electoral, el 3 de noviembre, cuando Puerto Rico abrumadoramente vote que no a la estadidad, va a haber un gran jamaqueo de parte de muchas estructuras, tanto en Puerto Rico, en Washington, como en el mundo entero, porque aunque no está contemplado que vaya a tener una repercusión oficial sobre el tema, la verdad es que el mensaje va a llevarse adecuadamente y va a calar en todos los rincones del mundo. Vamos a ver qué nos dice el licenciado Joel Salgado. Mira, el compañero, ¿verdad?, establece que siempre que se lleve que se ha llevado una petición al Congreso para que se considere la estadidad, pues el Congreso la evade, pues no la aprueba. Y la realidad es que, mira, Puerto Rico todavía no ha dado el mensaje de estadidad final sin que arroje ninguna duda. Como todos sabemos, el PIB y el Partido Popular en el plebiscito del 2012 le dieron más validez a los votos en blanco que a las personas que votaron por la estadidad. Entonces, surgen estas teorías para ellos justificar que la estadidad pues no tiene la mayoría, y obviamente cuando tú unes al Partido Popular en el Congreso y al PIB allá también, estableciendo que aquí no hubo una mayoría de 62% por la estadidad, que ese plebiscito no es determinante, que no expresó finalmente la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Entonces, ¿qué van a hacer los congresistas? Pues obviamente cuando hay unos cuestionamientos en el resultado, pues no puedes esperar que el Congreso lo tome, pues mira, no, tú estás mintiendo, ese plebiscito vale. No, porque realmente cuando se lleva un mensaje dual al Congreso, el Congreso no va a actuar, y eso es lo que ha hecho el Partido Popular, el Partido Independentista, llevar al Congreso un mensaje confuso que lamentablemente ha arrojado sombra en cuanto a la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Pero, miren, en el 2012 lo hicieron con los votos en blanco. Ese fue el boicot del 2012. En el 2017, el boicot, ¿cuál fue?
vete para la playa, no votes, olvídate, el 23%, no fue casi nadie a votar, eso no vale nada. En los dos la estadidad ganó, pero en ambos casos hicieron un boicot por miedo, porque saben que la estadidad tiene la mayoría y tienen miedo a que haya un resultado válido, que nadie pueda decir que la voluntad del pueblo por mayoría es para la estadidad, y se la pasan boicoteando todo. ¿Qué tiene? ¿Cuál es el resultado de los boicots? Que obviamente se lleva un mensaje confuso al Congreso y el Congreso no actúa. Aquellos que me dicen a mí, el PNP lleva prometiendo la estadidad 60 años y no ha llegado. Mire, cuando usted analiza la historia, la estadidad ganó por primera vez en el 2012. Si me puedes sacar algo, es que llevamos 8 años sin estadidad, pero Alaska se tardó 13 y Hawái se tardó 19. ¿Y sabes qué? A los resultados de Alaska y de Hawái nunca se cuestionaron la voluntad por mayoría del pueblo por la estadidad. En Puerto Rico sí. Ahora, ¿qué tiene de diferente el referéndum del 3 de noviembre? Que nadie le ha hecho un boicot, que todo el mundo va a participar. El Partido Popular por el no, el PRI por el no y el Partido PNP por el sí. Y aquellos que pertenezcan al partido que sea pueden votar que sí. Tú puedes pertenecer al PIB, al PPD, a Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad, al que ustedes quieran, y pueden votar que sí. Así que, a diferencia de los plebiscitos que han pasado, esto es un referéndum en donde se pone la estadidad sí o no, y tenemos como fundamento de validez que el Tribunal Supremo hace escasamente una semana hizo una evaluación histórica, una evaluación jurídica, y dijo, este referéndum es 100% válido según las leyes estatales, las leyes federales, y expresa la voluntad del pueblo, porque si usted no cree en la estadidad, usted no cree en la unión permanente, usted no cree en que Puerto Rico deba de tener una relación o que sea parte de los Estados Unidos, usted vota que no. Y si usted quiere la unión permanente, usted quiere la estadidad, usted quiere que Puerto Rico sea parte, usted vota que sí. Está más claro que el agua. Y por eso yo digo que el compañero establece que los pasados plebiscitos no tuvieron ningún efecto, y la realidad es que ellos mismos han cuestionado su validez. En el Congreso se ha emitido un mensaje confuso y no han servido como el instrumento que se supone. Pero yo les tengo una noticia buenísima. El Tribunal Supremo evaluó no solamente los méritos del referéndum del 2020, evaluó los méritos del plebiscito del 2012 y dijo que era válido, que Puerto Rico rechazó el ELA y que Puerto Rico favoreció la estadidad. Evaluó los méritos del plebiscito del 2017 y dijo que a pesar de que hubo una baja participación, era válido porque se han llevado a cabo plebiscitos para otras causas, como por ejemplo el aumento de la edad para la votación cuando se redujo de 21 años a 18 años y que la participación fue del 30% y nadie protestó. Así que si nadie protestó para eso, nadie puede protestar para la participación del 2017. Ahora, en este caso, en el 2020, Puerto Rico tiene un momento histórico, porque además de que el referéndum sea válido, validado por el Tribunal Supremo y revocado, porque nadie va a llevar la decisión del Supremo de Puerto Rico al Supremo Federal, así que se queda como decisión final. El referéndum del 2020 es válido, en derecho, va a expresar la voluntad del pueblo de Puerto Rico y se une con el ambiente en el Congreso necesario para propiciar la estabilidad. ¿Por qué? Porque dicho hasta por la Universidad de Virginia, que la realidad es que el Partido Demócrata
necesita que Puerto Rico sea Estado para que logren recuperar el Senado. El Partido Demócrata necesita que Washington DC se convierta en Estado para recuperar el Senado. Ahí van a tener 4 senadores que según ellos van a ser demócratas. Yo soy republicano y yo creo que Puerto Rico va a ser republicano, pero esa es su opinión y a mí no me incomoda que ellos piensen eso y le den la estadidad a Puerto Rico. Está el referéndum válido y tenemos el ambiente propicio en el Congreso para que Puerto Rico sea Estado. ¿Qué nos dice Luis Roberto Piñeiro? Sí, mira, muchos puntos se trajeron aquí, así que vamos por parte. Adelante. En primera instancia, en el 2012, lo único que en efecto podemos sacar de esa práctica que se hizo electoralmente es que la inmensa mayoría de la gente no quiere continuar con el estatus que estamos viviendo. En eso podemos coincidir y yo diría que la inmensa mayoría de los puertorriqueños no solamente votaron en contra de lo que estamos viendo, sino que hay gente que tanto existe en el Partido Popular, evidentemente en el Partido Independentista, como evidentemente en el Partido Nuevo Progresista. O sea que ese es el resultado real de lo que ocurrió en el 2012. Que cuando se le hizo la pregunta de si usted quería continuar en el estatus que usted estaba, la inmensa mayoría de las personas votaron a favor de que no querían continuar con esa relación. En cuanto al evento que hubo posterior a ese, sobre la intentona que se hace de preguntar, que fue solo, el único grupo que fue a eso fue el Partido Nuevo Progresista, y mencionas un porcentaje ahí, me resulta muy interesante que plantees que se tiene que aceptar, porque precisamente yo fui el presidente de Independentistas Pro Unicameralidad allá en el referéndum del 2005, donde ganó abrumadoramente la unicameralidad y fueron los miembros del Partido No Progresista los que no avalaron eso porque no había un número sustancial. O sea que en estas cosas, pues, a pesar de que participaron y estuvieron de acuerdo en la participación del mismo, que es muy distinto a lo que ocurrió en el 2017, que ustedes fueron solos a ese proceso, absolutamente solos. Nosotros hemos participado en los distintos eventos aparte del 2017, pero en el 2005 se hizo un referéndum y Puerto Rico, a pesar de que democráticamente la inmensa mayoría de los puertorriqueños y puertorriqueños votábamos a favor de un sistema unicameral, no se hizo absolutamente nada. O sea que podemos plantear que aquí el Partido Nuevo Progresista pues no sigue el aval democrático del pueblo. No solamente eso, tú planteas la decisión del Tribunal Supremo. Es cierto, esa decisión bajó, pero hay que ver las cosas en su justa perspectiva. ¿A qué me refiero? Por años el Tribunal Supremo de Puerto Rico fue dominado por el Partido Popular y aquí el Partido Popular se servía con la cuchara grande en todos los planteamientos. Así que eso es una realidad histórica. Eso no es que estoy diciendo que por atacarlo ni nada, eso es un hecho. Y ahora el Partido No Progresista domina el Tribunal Supremo de Puerto Rico y empiezan a tener unas decisiones que evidentemente favorecen al Partido Nuevo Progresista. Eso no es casualidad. Lo que sí es importante destacar es que si le vas a dar esa validez a la determinación del Tribunal Supremo, también es importante darle la validez de la decisión del Tribunal Supremo cuando determinó que Pedro Pierluisi usurpó la gobernación de Puerto Rico y que nunca debió haber estado en esa situación el país. Sí, porque no puede ser bueno para unas cosas y malo para otras. Si tan chévere es el Tribunal Supremo para unas cosas, pues hay que aceptarlos como es. O sea, ahí tenemos que el candidato a la gobernación del Partido Nuevo Progresista es una persona que violó la ley y usurpó el gobierno, dicho por el mismo Tribunal Supremo de Puerto Rico. O sea que lo que tenemos nosotros, ahora tocando el tema nuevamente, no es cierto, pero vamos. Bueno, fue lo que se determinó, o es que Pierluisi es el gobernador después de esa determinación. ¿Se avaló? Yo me leí la decisión. Yo me leí la decisión y lo que dijo claramente el Tribunal Supremo fue la acción de Pedro Pierluisi fue legal. Bajo la ley vigente era correcta y legal. Él hizo un acto legal. No es el gobernador. En una ley vigente. Él va para reelección. No había sido cuestionada. Él va para reelección. Esto se cae de la mata. ¿Cómo?
Esto se cae de la mata. Pierluisi va para la reelección. Una cosa no va para la reelección. Utilizar la palabra usurpador, que es un usurpador. En ningún momento en la decisión usurpó. se menciona. En ningún momento. Es un usurpador en efectos prácticos. Dice que juramentó como gobernador de manera válida, con una ley válida. Ahora, que la ley se analizó constitucionalmente con posterioridad y se declaró inconstitucional porque violentaba unos preceptos constitucionales. Eso es otra cosa, pero al momento de él juramentar, juramentó bajo una ley vigente que era legal. Si no y el era Supremo así lo señaló. 2 más 2 son 4, aunque lo diga un loco. O sea, si hubiese sido válido lo que hizo, no había por qué dar marcha atrás al proceso que él hizo. Es tan sencillo como eso. Podemos justificarlo como querramos, ¿verdad? Pero la verdad es que si hubiese tenido el más mínimo grado de validez, pues evidentemente hubiese sido distinto el resultado, pero no lo fue. Y podemos jugar con el léxico y con las palabras, pero la realidad es que no fue legal y que evidentemente tuvo que irse a la constitucionalidad y a la corrección, y es que él no podía estar ahí juramentando y era un usurpador en la práctica. Pero nada, continuemos entonces, ¿verdad? Porque la realidad es que aquí Wanda Vázquez todavía está de gobernadora hasta enero y que Pierluisi no va a reelección, sino que va a una candidatura en esta ocasión. Específicamente sobre los números que hemos estado viendo en uno de los rotativos pues de divulgación nacional puertorriqueña, es que precisamente aparenta estar aventajando en este momento la estadidad. Pero es interesante ver que usualmente cuando se hacen las encuestas se utiliza ya a escasas menos de 3 semanas, estamos a 2 semanas y media del proceso eleccionario, tratan de disminuir esas personas que alegan que no saben por quién va a votar, y eso no es creíble. Estamos tan cercanos que no es creíble, y ese porcentaje todavía es bien alto. Y cuando uno va a analizar eso, uno tiene que entender que la inmensa mayoría de los puertorriqueños siguen pensando en que no quieren pertenecer a Estados Unidos, que van a votarle que no a la estadidad. Y sabemos que eso va a ocurrir. Hay unas personas que todavía están en la disyuntiva de si con su participación de alguna manera le dan validez a ese proceso. Nosotros hemos sido bien enfáticos en el Partido Independentista. Desde el principio dijimos que estábamos en contra del proyecto de ley, pero dijimos también que ya que se había aprobado no le íbamos a hacer el camino fácil y le íbamos a votar en contra. Y hemos estado invitando a todas las personas que tienen cualquier tipo de preocupación sobre su participación en el evento, en que vayan y que le voten que no a la estadidad, que no dejen ese encasillado vacío, que no permitan que haya en esta ocasión, que es una pregunta sencilla de sí o no, cualquier tipo de duda, que vayamos abrumadoramente y saquemos más del 50% categórico ahí evidenciado de que no se va a aceptar la estadidad, y que el pueblo puertorriqueño está muy claro en esa decisión. Están pidiendo una pausa. Y regresamos con la posición del licenciado Joel Salgado. Estamos en el panel Estadidad versus Independencia, aquí en el programa Directo al Punto por la cadena Guapa Radio. Regresamos. Está usted en sintonía con La Poderosa. Derecho absoluto a la libre expresión. Recuerde que para participar en el programa Directo al Punto, los números de teléfono a marcar son el 787-759-9111 y el 787-689-0050. Y regresamos aquí a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y seguimos en el panel Estadidad versus Independencia, y le tocaba el uso de la palabra al licenciado Joel Salgado, y yo quería añadir algo. Cuando pasó lo de Pedro Pierluisi, muchas personas lo que decían era, pues es por culpa del presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz. Pero en su mayoría, los que tienen 2 dedos de frente saben también que si no lo hubiese hecho él, y se sentaba Pedro Pierluisi y empezaba a tomar decisiones a la primera ley que firmara, cualquier ciudadano que fuera al tribunal y, como dijo Joel, impugnara o cuestionara esa ley, iba a salir la misma decisión del Supremo, que bajó tarde o temprano y va a pasar absolutamente lo mismo.
Y entonces, pues yo creo que es importante que lo explique Joel, porque esta parte va a crear muchos sinsabores y todavía la gente tiene eso ahí a flor de piel. Sí, mira, Adelante. existe en el derecho, ¿verdad? Lo que se conoce como leyes válidas y vigentes, siempre y cuando no sean impugnadas. Por ejemplo, hay leyes, ahora mismo la famosa ley de los gallos en Puerto Rico, que hay una orden ejecutiva que la gobernadora pues no va a intervenir con los gallos porque ella entiende que si no hay un intercambio de bienes relacionados con la pelea de gallos interestatal, pues no se está violentando la ley federal y todo se queda a nivel de Puerto Rico. Y entonces, en mi opinión como abogado, eso es ilegal, pero se está haciendo y la gente lo va a seguir haciendo hasta que no sea impugnado en el tribunal. En este caso, la ley en la cual Pedro Pierluisi se basó para juramentar como gobernador, como secretario de Estado, o sea, ser secretario de Estado y posteriormente juramentar como gobernador, pues tenía unos vicios de inconstitucionalidad que eran objeto de debate por juristas. Había juristas que decían que no y había juristas que decían que era inconstitucional. Obviamente, había muchos más que decían que era inconstitucional que los que decían que era constitucional y que no había ningún problema con... ¿Cómo? Que la decisión fue unánime. ¿Cómo? Así que sí que había muchos que pensaban que era inconstitucional. Por eso digo, ahora bien, cuando una ley está vigente, es válida y rinde su efecto como ley válida. Hasta que no venga alguien y la impugne en un tribunal, la persona que actuó bajo los preceptos de esa ley estaba actuando legalmente porque estaba utilizando una ley vigente y válida en ese momento de la juramentación para juramentar como gobernador. Ahora bien, no ve tiempo, pero y la otra parte entonces, ¿dónde quedaba que si faltaba el gobernador, el próximo era el secretario de Justicia y el próximo era el de Hacienda y después iba el de Educación y por ahí seguía? ¿Dónde quedó eso? O sea, dentro de juramentar con esa ley, ¿dónde quedó la sucesión como estaba establecida aquí en Puerto Rico? Sí, el orden de sucesión estaba siempre bien claro, eso nunca estuvo cuestionado. Espérate un momento, espérate. Lo que se estaba cuestionando en este caso era una ley que establecía un procedimiento que se podía impugnar, pero nadie lo había impugnado. Y el procedimiento era el siguiente. Si no están en sesión y se hace un nombramiento a un secretario de Estado, ¿ok? Ese secretario entra en funciones hasta la próxima sesión ordinaria, ¿ok? Entra en funciones plenas, ¿verdad? ¿Qué sucede? Cuando Pierluisi pasó la aprobación en la Cámara, pero no se llevó a cabo en el Senado, ¿cuál era la premisa de él? Bueno, es que la ley específicamente dice que un secretario nombrado fuera de sesión puede estar en funciones plenas hasta que se celebre la sesión. Y en ese momento estábamos fuera de sesión ordinaria en la legislatura. Así que él se estaba basando en una ley para decir, mira, según esta ley, yo puedo juramentar como gobernador porque estoy siendo secretario de Estado en propiedad. Y esa es la palabra clave, en propiedad. Porque tú puedes juramentar como gobernador si eres secretario de Estado en propiedad. Lo que provoca que el Supremo declare la ley inconstitucional era
que naturalmente, sin pasar por el sedazo del Senado y de la Cámara, un secretario de Estado no es secretario en propiedad, porque así es establecido por la Constitución. Así que él juramentó legalmente y después fue impugnado en el tribunal y se declaró esa parte de la ley inconstitucional, y como se declara inconstitucional, obviamente él ya no puede continuar siendo gobernador, porque cuando juramentó basado en una ley que fue declarada inconstitucional y se invalidó. Ahora, yo llamarle a Pierluisi usurpador cuando había una ley, o sea, que a todas luces lo facultaba a él para juramentar como secretario de Estado en propiedad. Oye, que si eso se declarara inconstitucional, él mismo lo dijo, mira, eso es una posibilidad, pero y si nadie lo impugna, pues sigue siendo vigente y sigue siendo legal. Yo pienso que un usurpador es una persona que no tiene ninguna ley vigente en donde se base para sus acciones. Y yo creo que ese no es el caso de Pierluisi. Y la misma sentencia del Supremo lo dice. Pedro Pierluisi, cuando juramentó basado en una ley vigente y válida a esa fecha. Ahora nosotros, Tribunal Supremo, hemos evaluado esa ley comparativamente con los preceptos constitucionales y entendemos que la ley es inconstitucional, por lo tanto, ese acto ya no tiene validez. Ya que ustedes lo trajeron en el panel Estadio Versus Independencia, había que hablarlo. Doctor Luis Roberto Piñeiro. Lo que ocurre es que desde el comienzo de esa ley, cuando se valida, ya estaba el cuestionamiento de su inconstitucionalidad. Ya había existido, ese debate se había dado. No en el tribunal. Correcto. No en el tribunal. No en el tribunal, pero ya ese planteamiento, grandes juristas habían planteado que esa ley era inválida desde su faz. Aún así, lo hemos visto tantas veces, personas que malintencionadamente quisieron impulsarla y la aprobaron. El problema es que no se había llevado al tribunal porque no se había dado el caso todavía. Pero en la primera instancia, y que aquí fue la primera instancia que hubo para poderlo llevar, se llevó y este fue el resultado. Pero el mismo Pierluisi, conociendo las leyes, abogado, licenciado que sí es, debió haber sabido que tenía que tener que tenía que tener unas cosas con calma. Pero lo que pasa es que es muy fácil tratar de tergiversar algunos planteamientos. Usurpador no es necesariamente lo que menciona el amigo licenciado Joel. Usurpador es también aquel que gira la ley a su favor y que no necesariamente está haciendo una cosa tan dramática, sino que dice, no, es que esto es de esta otra manera, y entra entonces a tratar de presionar las cosas para ver si Colín cuela. Evidentemente le bajaron bien duro, y aquí Colín no coló, o sea, y esto es importante porque le bajó completo el Tribunal Supremo, y él sabía más que eso. Vamos, podemos estar discrepando aquí de las posiciones de Pedro Pierluisi, pero señalar que es bruto, nadie lo ha planteado. O sea, de eso es que se trata. Él sabía muy bien, es una persona preparada y sabía lo que se estaba arriesgando y sabía muy bien qué era lo que se estaba poniendo en juego en Puerto Rico. Y eso era lo que estaban buscando, tergiversar, buscar la manera de cambiar esa ley a su favor y que una interpretación, a ver si pegaba de alguna manera con chicle, pudiese haberse colado. Y eso dice mucho de la persona que en este momento está aspirando nuevamente a la gobernación. Y digo nuevamente, no por esa situación, sino porque ya sabemos que en el pasado había estado en un proceso primarista también con un deseo de gobernar y que había perdido en aquella ocasión. Así que eso es lo que ocurrió. Esa es la realidad de lo que pasó en ese evento, y créeme que fue un evento muy estudiado en todas las facultades de Derecho en Puerto Rico, y yo tuve la oportunidad de estar en mi primer semestre de la Facultad de Derecho, precisamente cuando eso estaba ocurriendo, y realmente ha sido impactante el resultado, porque yo no conozco un solo profesor que hubiese pensado de otra manera. O sea, la línea a nivel de los juristas realmente en Puerto Rico es que la ley desde su faz siempre fue inconstitucional y que no se había planteado pues porque no había dado el caso.
y que muy triste para Puerto Rico que precisamente cuando se impugnara oficialmente era en un evento como este. Pero así es como ocurren las cosas. Y lo sorprendente es que quienes aprobaron esa ley fueron los populares. Eso es interesante, ¿verdad? Porque el gobierno popular es el que... Yo no le estoy dando crédito a ellos en ningún momento. O sea, si esa ha sido la interpretación, por favor, o sea, en ningún momento aquí ha salido de mi boca, ¿verdad? Que de alguna manera ellos lo han hecho bien. Mira, ¿no? Si hemos planteado desde hace tiempo que errores... Primero muerto que sencillo. No. También hay que, pues no mencionar que el IBU lo tenemos gracias a Aníbal Acevedo Vilá, ¿verdad? Con esas interpretaciones también que se hacían en la legislatura. Vamos, y cuando históricamente pues se planteaban otras cosas. Mira, también tenemos que ver el momento histórico en el que estaba Puerto Rico, en donde un gobernador por primera vez en la historia iba a renunciar. Había una incertidumbre enorme y se le pregunta a Pierluisi si él puede ocupar ese puesto en lo que quedaba de años y medio, y Pierluisi lo que expresó claramente fue: mira, yo lo que quería era traer la estabilidad, la tranquilidad, y él lo dijo, yo lo vi como un momento en el que Puerto Rico me necesitaba y yo estuve dispuesto a hacerlo. Ahora, que con posterioridad pasara eso, es muy probable. Él como jurista, él lo dijo. Él dijo, mira, yo sabía que eso era una posibilidad porque jurídicamente se había discutido que era una posibilidad, pero nadie puede saber el futuro y nadie puede saber si el Tribunal Supremo, ante la necesidad de una figura como la de Pierluisi, nombrado por el gobernador como secretario de Estado, el Tribunal Supremo, analizando toda la totalidad de las circunstancias, iba a evaluarlo jurídicamente de manera distinta por la necesidad que había de traer para atrás la estabilidad. Así que yo pienso que Pierluisi no lo hizo de mala fe. Obviamente actuó correctamente cuando el Supremo bajó con su decisión. Él respetó naturalmente la decisión y se salió y continuó con su vida privada, y ya sabemos que llegó Wanda Vázquez. Así que lo que yo quiero puntualizar es que no se le puede adjudicar una mala fe a Pierluisi, porque yo creo que lo que en todo momento caminaba por su mente era ayudar a Puerto Rico en el peor momento de su historia, con una inestabilidad horrible y una incertidumbre que él se sentía que podía llenar y traer la tranquilidad y detener todo aquello que vivimos en ese verano. Así que yo no le puedo adjudicar mala fe. Yo creo que actuó de buena fe. Siempre recordaré para récord que él dijo que él no había llegado ni había renunciado a la Junta de Control Fiscal para ser secretario de Estado. Él había dicho que él venía para ser gobernador. Y por eso fue que se formó el salpa afuera cuando lo hizo tan apresuradamente. Eso solamente lo quiero dejar claro porque lo recuerdo. Y obviamente en esta mesa, aunque ellos son los analistas, pues yo tampoco voy a tapar el cielo con la mano porque recuerdo esa controversia. También recuerdo las declaraciones que dice Joel Salgado, que él dijo, yo quiero ayudar, pero no se me permitió, pues me voy. Y esperó mi turno y siguió haciendo su campaña, que eso es una realidad. Él no forzó quedarse en la silla y en récord. Sí, no, pero no podemos ser ingenuos, ¿verdad? Porque a nosotros se nos cayeron los dientes de leche hace mucho tiempo. Lo que sí podemos estar de acuerdo es que evidentemente hay una laguna constitucional, porque a pesar de que hay un orden de sucesión muy claramente determinado, no es menos cierto de que ese orden de sucesión va en una línea del Ejecutivo. Y siempre va a llegar al cuestionamiento de si la persona que llega, por las razones que sean, lo acabamos de vivir, a Fortaleza, siguiendo ese orden de sucesión, tiene realmente el aval del pueblo de Puerto Rico, y eso crea una laguna porque no está allí de una manera democrática. No hay una vía de donde a nivel de sucesión una persona pueda llegar teniendo un respaldo del pueblo de Puerto Rico. No hay un vicegobernador, no hay una línea como existe en otras partes del mundo donde va a la legislatura
directamente. O sea que eso sigue existiendo. O sea, no hemos resuelto muchas cosas. Resolvimos brevemente la situación que ocurrió en aquel momento, pero el cuestionamiento de la laguna constitucional, más allá de entender y saber que sí existe la sucesión, es el hecho de que es inverosímil que en el siglo XXI una persona que no tuvo ni un solo voto pudiese llegar a una posición como lo es la gobernación de Puerto Rico. Y eso es altamente preocupante porque hoy ocurrió esto y siempre se decía que estas cosas no van a pasar, estas cosas no van a pasar. Mira, no van a pasar hasta que pasan. Es como todo en la vida. Así que por eso es que tiene que estar bien ordenado y bien estructurado todo el andamiaje, porque de lo contrario crea una situación muy, muy difícil y que bajo otras circunstancias ya afortunadamente le quedaba poco al cuatrenio. Pero digamos que esto ocurre al principio de un cuatrenio. Va a haber una persona dirigiendo los rumbos de este país, respaldo de la mayoría, es cuestionable. Ambos coinciden entonces en que gane el que gane la gobernación. Debe trabajar con eso, con esa ley y con todo esto, para que no vuelva a ocurrir una situación. Claro. Yo propongo que el que gane en el 2020, para poder subsanar la laguna, deberían de crear una figura como un vicegobernador, una figura que corra en las elecciones y que de tener que sustituir al gobernador, como pasa en Estados Unidos con el presidente y el vicepresidente, sea una persona electa por el pueblo. Mira, elegir al gobernador y en caso de él faltar, por la razón que sea, tenemos a un vicegobernador que lo apoyamos electoralmente, porque así es que se supone que funcione la democracia. Así que esa sería mi propuesta y yo creo que es algo que no debe de tomar mucho tiempo y la legislatura, después de lo sucedido en el verano, no debe haber nadie que le vote en contra de eso, porque es algo lógico, es algo que respalda la democracia y yo no quisiera tener que vivir otra vez una situación de que esté gobernando alguien que nunca fue a las elecciones y que no pasó por el escrutinio del pueblo. Así que esa propuesta, yo creo que tanto el PIB como el PNP, el Partido Popular, Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad, yo no creo que nadie se oponga a eso después de lo vivido en el verano del 19. Bueno, es una propuesta que tiene el Partido Independentista en su proyecto de Patria Nueva, que ha presentado el compañero Juan Dalmau, candidato a la gobernación. Y hemos planteado, ¿verdad?, no solamente que se estructure eso, sino que también para evitar situaciones como las vividas, donde un gobernador gana por pluralidad y no tiene el respaldo de la mayoría del país, pues también que tengamos una segunda vuelta en Puerto Rico. O sea, hay un sinnúmero de situaciones que necesitamos tener una enmienda constitucional para salvaguardar lo que realmente nos preocupa, que tengamos un gobierno que realmente esté representando a la mayoría verdadera del pueblo de Puerto Rico y podamos evitar estas situaciones. En cuanto al señalamiento de crear o no un puesto de vicegobernador, hay varias vertientes, ¿verdad? Hay personas que justamente con la crisis económica han planteado que eso sería crear un andamiaje más fuerte, más grande, todavía una estructura y que se puede hacer una línea de sucesión dentro de la legislatura. Hay que recordar que si el vicepresidente faltase, después de que se tiene que ir el presidente, en los Estados Unidos también hay una línea de sucesión. Esa es la razón por la cual Gerald Ford llegó a la presidencia de Estados Unidos. O sea, hay que recordarle la historia de algunas personas. Agnus Spiro se va, sube Gerald Ford a la vicepresidencia y entonces es que Nixon se va. O sea, él literalmente cuando Gerald Ford salió a unas elecciones, él salió a hacer campaña por su distrito representativo. Él no salió a hacer campaña para presidente ni para vicepresidente. Y él era el presidente, ¿verdad?, de la Cámara, el Speaker of the House, como le llaman ellos, en funciones, cuando empiezan todos estos eventos y sube hasta la vicepresidencia y luego llega a la presidencia. De alguna manera, tiene que haber establecido en Puerto Rico, podemos utilizar los ejemplos de otros países, no tiene que ser solo Estados Unidos, pero que lo importante es que la persona que llegue a la gobernación en Puerto Rico sea una persona que cuente con un respaldo de la gente, del pueblo, y que no sea por la vía del Ejecutivo, porque podemos seguir la lista.
el problema va a ser el mismo. No se trata del nombre ni de la persona. No es una discriminación de que no quiero que sea el secretario de Justicia, quiero que sea el de Educación. Nada de eso se trata. El problema es el mismo. Es que va a llegar una persona a Fortaleza que no tiene el respaldo del pueblo y que pues realmente cuando arrancó todo el proceso eleccionario, pues fue una persona nominada a un puesto por la vía ejecutiva. Nos quedan menos de 3 minutos, pero lo cierto es que después de toda esta discusión, tengo que recordar que la Junta de Control Fiscal no lo nombramos nosotros, lo nombraron allá en el Congreso y nos dan fuerte, nos dan pan y deciden el presupuesto, deciden a quién votan, deciden las pensiones, ciertamente hay unos puntos que tocó el compañero un poquito más temprano que yo quisiera tocar en lo poco que me queda. Jennifer ciertamente está apoyando a un candidato demócrata, porque yo estoy claro que Jennifer se convenció que su partido no está apoyando la estadidad, al menos eso expresan, porque entienden que el Partido Demócrata va a hacer a Puerto Rico Estado si gana Cámara, Senado y Presidencia. Y Jennifer está demostrando que es primero estadista que republicano. Así que Jennifer tiene bien claro que ser republicano no sirve de mucho en Puerto Rico si no somos Estado. Así que Jennifer, yo creo que se fue por la línea. Yo voy a apoyar a los que están dispuestos a darle la estadidad a Puerto Rico y después que Puerto Rico sea Estado en el 2021 con una victoria del sí. ¿Y qué va a hacer pues Jennifer? entonces decidimos si Puerto Rico va a ser republicano. Pero, interesante es interesante que hagas esas expresiones precisamente de una persona que hasta hace poquito dijo que no pertenecía a esta administración. O sea que realmente no sabemos cuáles son las posiciones de Jennifer y dónde ella estaba parada. O sea, cuando tú evidentemente perteneces a esta administración y dices unas expresiones públicas que dices que no perteneces a esta administración, supuestamente perteneces al Partido Republicano, has hecho 4 años completos aplaudiendo a Donald Trump, aplaudiendo literalmente a pesar de que en Puerto Rico se le ha criticado precisamente por eso, por estar aplaudiendo a Donald Trump. Y entonces vienes y en último segundo cambiaste hacia el respaldo de un partido demócrata. Me parece que está perdida en el rumbo que está llevando, pero eso no es problema mío, eso es problema de los estadistas y de su campaña, evidentemente. Pero de que está dando tumbos y está buscando la señal por... las señales como tal, pues es más que evidente. Así que en cuanto a la Junta de Control Fiscal, pues sabemos muy bien que no tenemos control y por eso es que yo quiero ir a Washington este próximo enero para la eliminación de la ley promesa y de la Junta de Control Fiscal que tanto daño le ha hecho a Puerto Rico, porque no ha beneficiado en absolutamente nada al país. Joel Salgado. Yo creo que Jennifer está clara y Jennifer sabe que la estadidad va a ganar con el sí. La encuesta que salió en el vocero es clara. El no tiene un 27% solamente. Un 27% solamente tiene el no. El sí tiene un 42% y un 17% de personas que no sabe qué va a votar. Así que si dividimos el 17% porcentualmente igual al 42 y al 27, mi gente, la estadidad va a sacar cómodamente un 60%. Y Jennifer González lo sabe. Y por eso Jennifer está haciendo la alianza con los candidatos y con los futuros congresistas que le van a dar la estabilidad a Puerto Rico cuando gane el Senado demócrata, la Cámara demócrata y el presidente demócrata. Ella está apostando a eso porque sabe que el 3 de noviembre él sí va a ganar abrumadoramente. Ella está poniendo primero a Puerto Rico, a la estadidad, ante sus ideales republicanos, que yo considero que es lo correcto, porque debemos ser primero puertorriqueños, estadistas, y después afiliarnos al partido que queramos. Y yo creo que Jennifer está actuando correctamente. Gracias, licenciado Luis Roberto Piñeiro. Gracias, licenciado Joel Salgado, por haber estado con nosotros un viernes más. Así que ya el viernes que viene seguiremos hablando. Claro que sí. Y lo bueno de esto es que vamos a saber el resultado el 3 de noviembre. Estamos a 19 días de las elecciones, del referéndum y del 3 de noviembre. Ya mismito. Regresamos en breve, amigos. Este es Directo al Punto.